lucha popular, confirmando que la lucha es constante, presente intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, ven participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta. Allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalista interesados en lo que pasa en el país. Bienvenidos en este día, miércoles 14 de agosto del 2024. Y como siempre, nosotros preocupados por la situación del país, traemos un invitado al cual le vamos a hacer varias preguntas, ¿no? Y aprovechen, digamos, la oportunidad también ustedes para hacer sus preguntas y sus comentarios. Y si tienen información de última hora, pues háganla llegar que nosotros la leeremos por acá. También me acompaña por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin, que ahora dará su saludo. Estás haciendo el rogado, Marvin. Hola, ¿se escucha, compañero? Sí. Sí, Buenas tardes, bienvenido a nuestro invitado, ya lo va a presentar el compañero. Gracias a las personas que ya están conectando, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, eh, actualmente un salvadoreño preocupado por la situación residiendo en Toronto. Les pedimos que aprovechemos, ya que no todos los días tenemos la oportunidad de tener al compañero y él maneja mucha información, pues, ¿verdad? Y es un luchador social, y hagamos las preguntas relacionadas al tema, pues, y con el debido respeto, y que nos ayuden a distribuir también el video para que llegue a más gente. Saludos. Saludos. Bueno, gracias, Marvin. Bueno, y también tenemos como invitado, ¿no?, al compañero Marvin Reyes del Movimiento de los Trabajadores de la Policía, ¿no? Que con sus tiempos, que sabemos que está muy ocupado, pero acá está con nosotros para informarnos de la situación. Pero antes, Marvin, queremos que le des un saludo a la gente que nos está escuchando. bueno, gracias por este espacio al Frente Intercontinental, Carlos y mi tocayo, va, Marvin. Ajá. Estamos ahí participando en temas de coyuntura. Quiero enviar también saludos a todos los que se van a ir conectando a esta tertulia que vamos a tener, un conversatorio sobre varios temas de interés sobre la coyuntura nacional. También mandar saludos a todos los salvadoreños que viven fuera del país y que de alguna u otra manera están pendientes de estos espacios donde se abordan temas que en otros definitivamente no los tocan, ¿verdad? No sé qué pasará en otros medios, pero no están, digamos, analizando temas que son de importancia para la sociedad salvadoreña, que esté dentro o fuera del país. Así es. Muchas gracias, Marvin, por aceptar nuestra invitación. Nosotros acá contentos y además interesados en lo que nos vas a contar sobre la situación del país. Eh, bueno, te hemos invitado a ti y tú conoces bastante que tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿no? En ese contexto, porque se ha escuchado y se ha visto también, vea, el tema de las torturas, vea, el tema de las desapariciones, el tema de las violaciones, ¿no? ¿Cómo está en la actualidad esos temas? Si se han agudizado, si estos se han resurgido nuevamente, ¿cómo está en la actualidad? Cuando nosotros hacemos una evaluación sobre lo que está pasando en el país en el tema de la delincuencia, estamos viendo ciertas manifestaciones hoy en estos últimos meses. Aspectos que no se habían generado meses atrás, ¿verdad? Estamos hablando de unos 3 o 4 meses a la fecha. De ahí para atrás se había generado un ambiente bastante estable, pero en ese lapso de tiempo para acá
estamos registrando un incremento de personas desaparecidas en diferentes partes del país. Gente que postea en las redes sociales la imagen del familiar, ponen sus datos y dónde fue visto la última vez. Y en esto hay varios jóvenes, jovencitas también, que las han reportado desaparecidas. Hace poco veía yo el caso de una joven del municipio de San Alejo, o del distrito de San Alejo, hoy son distritos, en La Unión, ¿verdad? Que la reportaron desaparecida. Los familiares la están buscando. Esto puede, digamos, darnos un parámetro de que algo está pasando. El fenómeno criminal, recordemos que disminuyó considerablemente con la captura de la mayor parte de pandilleros que andaban en los territorios. Pero nuestros análisis criminológicos que hacemos regularmente en el movimiento de trabajadores de la policía, con compañeros que manejan muy bien el tema de la actividad criminal, y basándonos en datos estadísticos que se están recopilando, nosotros hemos podido obtener datos que ciertos núcleos de la pandilla MS, más que todo, se encuentran activos todavía en los territorios. Nosotros hacíamos una evaluación ya de los 2 años del régimen, cuando se cumplieron el 27 de marzo, y hacíamos la valoración de cómo estaban los territorios, qué era lo que faltaba por capturar, ¿verdad? De los miembros de pandillas, y nosotros planteábamos que las estructuras como tales, estructuras de pandillas, fueron o han sido desmanteladas en un 95%. Pero queda ese remanente, queda ese 5% que está actuando en varias zonas del país. Hace poco yo visité el oriente del país y hablaba con algunas personas que me comentaban sobre la actividad de las pandillas hoy que está el régimen de excepción y que están prácticamente desarticulados. Y me decían que hay jóvenes que nunca se tatuaron y ellos pasan desapercibidos, pero son miembros de la pandilla y mantienen una estructura, aunque sea pequeña, pero la mantienen, y están reclutando jóvenes. Están reclutando jóvenes, más que todo estudiantes, ya sea de bachillerato o que estén terminando ya el tercer ciclo, o sea, jovencitos ya, digamos que oscilen entre los 13 y los 16 años. Y bajo amenazas los están obligando a que ingresen a las filas de la pandilla. Y estas amenazas consisten en que si ellos no aceptan ingresar a la pandilla, los van a golpear, ¿verdad? Les van a dar con un garrote o con un bate, o van a poner a un grupo de miembros de la pandilla a golpearlos durante varios minutos, para que ellos entiendan, según la lógica de estos grupos de pandillas, para que el joven entienda que debe pertenecer a la pandilla. Entonces esto ya se vuelve bastante peligroso porque estamos viendo una actividad de la pandilla ante digamos, el acomodamiento de las autoridades de seguridad. Hemos visto uno se relaja, digamos, cuando uno está tranquilo se relaja, es natural, el ser humano así es, cuando está tranquilo se relaja, pero la policía no puede tomarse ese lujo, no puede darse ese lujo de relajarse y decir ya se acabó todo, estamos tranquilos, ¿verdad? Vamos a ir a patrullar, pero tranquilidad, vamos a ir a hacer presencia. No, no se puede confiar que todo se ha terminado, porque esta información es fresca, una información reciente de esta actividad pandilleril. Y se vuelve bastante complicado porque estas estructuras hoy por hoy no tienen, digamos, identificación de sus tatuajes, sino que ellos algún tipo de señal hacen para
conocer que son miembros de pandillas. Y se deben identificar por medio de algún ademán, por medio de alguna seña que ellos hayan inventado hoy en estos tiempos, ¿verdad? Para no ser evidentes de que pertenecen a esta estructura, pero que el que sabe entiende ese mensaje. Esto se une al incremento de personas desaparecidas, al incremento también de la narcoactividad y el narcomenudeo, que son flagelos que se han producido durante el régimen de excepción, durante la desarticulación de la gran mayoría de pandilleros, un 95% que ya están presos, pero que esos espacios los ha ido tomando el narco local, ha ido reclutando sus propios vendedores de droga, ha ido reclutando sus propios distribuidores, y esto incluso ha permeado hasta la policía. Nosotros hemos visto algunos casos de compañeros agentes que se han metido en problemas por transportar drogas en sus vehículos o en vehículos institucionales incluso, y han ido a parar a la cárcel a enfrentar procesos penales por ese ilícito. Han permeado también estructuras como por ejemplo las personas que se dedican al delivery en moto. Hemos visto capturas de jóvenes que con su cajoncito, ¿verdad? Con su rótulo de una empresa de delivery, lo que llevaba no era comida, sino que llevaba droga, ¿verdad? Y han sido interceptados por la policía, han sido capturados. Ha permeado también los Uber. El que hace servicio de Uber muchas veces ha hecho trabajo para el narco local aquí, el narco salvadoreño, que ha ido tomando eh, terreno, el terreno que dejaron las pandillas. Asimismo, otros casos que han ido incrementando de hurtos y robos que se están generando en diversas partes del país, sobre todo en aquellas colonias populosas, abren vehículos, les extraen objetos de valor del interior de los vehículos y están afectando también a personas que salen a trabajar, dejan su casa sola todo el día, ingresan estos sujetos a las viviendas, hurtan objetos de valor. Esto se está dando en diferentes colonias populosas, digamos, de San Salvador, Soyapango y San Martín, y en otras zonas del país. Esas mismas características buscan y ubican casas donde las personas trabajan todo el día, esperan a que vayan a trabajar y después, mediante forzar la puerta o introducirse por el techo, hurtan los objetos de valor y pues afectan a esta familia. Eso es lo que se está generando. Lo que más nos llama la atención son las desapariciones, porque las autoridades se han quedado callados, o sea, guardan silencio ante el incremento de esta situación. Y hay gente que anda buscando a sus familiares todos los días, va a la fiscalía, va a medicina legal, va a los hospitales a ver si los encuentran y nadie les da un paradero. Nosotros hemos estado registrando también que las áreas que se dedicaban a investigar esto de las personas desaparecidas, les han ido reduciendo recursos y les han ido quitando personal, como, como no dándole importancia a este flagelo, ¿verdad? Esta situación que, bueno, pone en dificultades serias y en una zozobra tremenda a los familiares, ¿verdad? Porque no saben dónde está su pariente, ¿verdad? No sabe la madre dónde está su hijo, si está vivo, está muerto. Y según datos estadísticos de ese rubro de las desapariciones de personas, hay un parámetro, que ese parámetro se ha establecido mediante estudios que se han hecho, estudios criminológicos, que una persona, si pasa de 120 horas y no es encontrada, debe considerarse muerta y enterrada en una fosa común. Si pasan 120 horas y ya no dio señales, debe considerarse muerta. Entonces, todos estos casos que se han reportado de personas desaparecidas y ya pasó más de 120 horas, deben considerarse muertas. Otro dato que a nosotros nos llama mucho la atención es el incremento de violaciones. Hay un incremento bastante alto de abusos sexuales en el país.
casi 4.000 casos se reportan de enero a junio que fueron denunciados en fiscalía, y habrán por lo menos otros 3.000 que las mujeres no denuncian por, digamos, la connotación del delito, que es muy vergonzoso, ¿verdad? Para la mujer, y es altamente denigrante. Entonces la mujer se guarda digamos, ese agravio y no lo reporta. Estos son casos que están registrados y que Fiscalía pues ha hecho del conocimiento en estos últimos días de ese incremento de abusos sexuales en mujeres. Así está el panorama en el país en este momento a nivel de aspectos de la criminalidad que se sigue registrando, no en la magnitud que teníamos cuando estaban las pandillas, pero sí siempre se sigue registrando niveles de actividad delictiva. Todavía hay remanente de pandillas y el fenómeno que es peligroso, que es el más, digamos, que se le debe poner atención, es el avance del narcotráfico, el avance del narcomenudeo en el país. ¿Verdad? Que eso se está volviendo ya bastante delicado porque se ve el incremento de esto. Bueno, hace poco, ayer me parece, detuvieron a un par de hombres en Santa Ana con una cantidad bastante fuerte de marihuana, ¿verdad? Ya lista y porcionada para vender. Entonces esto indica de que está moviéndose el narco a todo nivel, en todas áreas del país, ¿verdad? En todos los departamentos, como digamos, como un aspecto que ha ido retomando los territorios que dejaron las pandillas. Mira, o sea, es un fenómeno siempre es preocupante cuando va creciendo digamos, la criminalidad. Entonces la pregunta también está, ¿se sigue todavía, digamos, el mismo plan que tenía el gobierno, ¿verdad? Sobre los territorios controlados? Si hay la movilización masiva del ejército, si hay movilización masiva de la policía, ¿va? Si continúa con eso y aún así no controlan o están, están permeables a que esto suceda. ¿Cómo está esa relación, digamos, operativo de seguridad e incremento? La presencia en los territorios a través del plan control territorial, como ese se mantiene, se ha visto disminuida, se ha visto disminuida. Por eso digo, las autoridades de seguridad pública se han relajado demasiado, se han relajado demasiado. Y la delincuencia estudia los movimientos de las fuerzas de seguridad. Y si ven que hay una relajación, ¿verdad? Que ya se acabó todo, ¿verdad? Apaguemos la luz y vámonos a dormir, la delincuencia avanza, ¿verdad? Porque ellos no tienen los problemas que nosotros tenemos, de que somos personas normales, ¿verdad? Que respetamos las normas jurídicas, las normas sociales, nos dedicamos a trabajar, ¿verdad? Pagar impuestos, pagar la colegiatura de los hijos, los recibos de la luz, del agua. Ellos no tienen ese problema. Ellos no se preocupan por eso. Su vida es ver y analizar cómo evaden la presencia de las autoridades policiales y militares. Eso hace la delincuencia. Ellos no están pensando que van a pagar la casa o van a pagar la luz o ya se les venció el recibo del agua, no. O que no tienen para pagar el internet. Eso no les importa a ellos. A ellos lo único que les interesa es evadir los controles de seguridad para seguir delinquiendo. Ahora, si las autoridades... Adelante. Una pregunta, Marvin. Yo sé que la mayoría de los policías son buenos agentes, pero ese rumor en el calor popular que algunos hasta están pidiendo extorsión para no llevarse, algunos digo policías y otros de que un resurgimiento otros, las plazas del narcomenudeo las están tomando otros, y que como que hay un relajamiento, o como que dice, de algunos policías de voltear a ver para otro lado, pues verdad, eso sé que tú representas al movimiento de la policía, y yo estoy claro que la mayoría, el 90 y pico% son excelentes elementos, pero hay un grupito ahí que como que con este estado de
Sí, claro, claro. Siempre va a haber un grupo de policías que se sale, ¿verdad? De su mandato constitucional, que es brindar seguridad a la población, tanto en el campo como en la ciudad, prevenir el delito e investigar el delito. Hay policías que han perdido ese rumbo, ya los principios y valores institucionales no les importa, y se ha visto esa situación de policías metidos ya en problemas de delitos. ¿Verdad? La institución policial tiene que mantenerse vigilante de que los policías se mantengan íntegros, ¿verdad? Que no caigan en problemas de delitos de ninguna forma, porque esto crea una mala imagen de la policía. Y vienen los cuestionamientos, porque la gente no dice el policía fulano de tal, sino dice los policías. Entonces generaliza y el mal concepto se va para toda la institución. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. El policía está en vitrina, así como cuando ponen en los escaparates, ponen en el maniquí, ponen ahí la camisa, el pantalón, ¿verdad? Y ahí está en exhibición para que la gente lo vea y compre esa prenda, ¿verdad? Porque le gustó el color, le gustó el diseño. El policía así es también. Cuando anda uniformado, trabajando, él anda en un escaparate, anda ahí, a la vista de todo mundo, y la gente está viendo su conducta, está viendo cómo camina, está viendo cómo se mueve, todo lo está viendo. Entonces, el policía está en vitrina y por lo tanto debe tener una conducta intachable. Debe actuar de manera profesional y de manera ética en el trato a la población, en cómo se dirige a las personas. Hay quejas bastantes, claro, de muchos policías que no actúan de manera ética. Ahí el reto es para las autoridades que dirigen la policía, en este caso el director Mauricio Arriaza Chicas, que baje un poco, ¿verdad? Que baje del nivel donde está, ahí él está arriba, ¿verdad? Está en la punta de la pirámide, pero él debe bajar al nivel básico y debe ir a escanear qué es lo que está pasando, ¿verdad? Un director que es líder lo hace, y va a hablar con la gente y va a escudriñar qué es lo que está pasando y corrige. Y eso es lo más importante, que se corrija y que no se vuelva a cometer. Así que esperamos que las autoridades, ante estas señales de alerta, porque son señales de alerta de algunos policías que están metidos en delitos y han sido capturados algunos y otros andan por ahí, ¿verdad? Y que se conoce, eh, que es un secreto a voces, que pueden estar metidos en delitos, pues que desde la dirección se maneje ya un esquema de control mucho más riguroso, ¿verdad? Y que se le haga conciencia también al personal que ellos son servidores de la sociedad, servidores del pueblo, no están para servirse de la gente, sino que para servirle al pueblo salvadoreño. Bien, y con ese tema, como estábamos hablando también de que hay algunos que no actúan éticamente, ¿ya? Yo no sé si también si te corresponde en este sentido, pero es que también el tema de torturas que se están dando, digamos, en las cárceles, ¿no? ¿Cómo está ese tema? Porque ya lo de Misón que ha salido a luz, ¿verdad? Y están las denuncias ahí, ¿no? Y por ahí también andan otros videos de uno que ha salido libre y denunciando de cómo los tratan y cómo los torturan. ¿Y cómo ves tú esa situación? Esto es definitivamente muy peligroso. El caso que se ha denunciado, o varios casos que se han denunciado de torturas en los centros penales, y no solo en los centros penales, eh, para comentarles, también como parte de la información que obtuve en esta visita que hice yo a Oriente, me informaron también que en las Bartolinas, en las Bartolinas policiales, se está dando eso. Y ya hay policías detenidos por esa situación, ¿verdad? Que han sacado reos a golpearlos. Y bueno, en las Bartolinas hay cámaras de videovigilancia y fueron captados por estas cámaras y policías han sido detenidos por haber golpeado reos, ¿verdad? Que sin haber ninguna justificación, que eso es
catalogado como tortura y enfrentan procesos penales. ¿Verdad? Los policías, hay un grupo de policías que ya está enfrentando procesos penales en tal sentido. Ahora, en los centros penitenciarios también debería de estarse investigando ya exhaustivamente estos casos que han reportado de torturas y de muertes en los centros penitenciarios. Aquí hay una deformación de la función del custodio de centros penales. El custodio de centros penales es un agente que no pertenece a la policía, ¿verdad? Para aclarar, ¿verdad? Los centros penitenciarios tienen su propia escuela penitenciaria de donde salen los agentes, ¿verdad? Custodios. Y estos, ahí se les instruye en todos los aspectos reglamentarios internos de las cárceles sobre derechos humanos y sobre legislación vigente en nuestro país. Los aspectos procedimentales propios de centros penales implican la rigurosidad de la seguridad. En ningún momento a ellos se les ha autorizado que golpeen a nadie, ni que torturen a nadie. Eso es algo que ha surgido por una deformación de la realidad o una deformación de las funciones de los custodios de centros penales, porque ellos han tomado la justicia por su mano. Ellos han creado una especie de venganza contra la gente que está llegando ahí, que supuestamente todos son pandilleros, pero ya vimos que hay miles de personas que no tienen que ver con pandillas y sufren el mismo trato, ¿verdad? Ese trato denigrante, ese trato cruel e inhumano que ha llevado a torturas y que incluso ha producido muertes en los penales, más de 500 personas. O sea, no es un número bajo, ¿verdad? Sino que es un número bien alto que debería de preocupar a las autoridades gubernamentales, pero no los vemos a ellos sentando postura respecto a estas muertes y a estas denuncias de torturas en los centros penales. Entonces, aquí se viene un señalamiento de organismos internacionales que velan por los derechos humanos, incluso de la ONU, ¿verdad? Que está viendo a El Salvador como un problema respecto a estos señalamientos de torturas en los centros penitenciarios y sobre todo en Mariona y en Izalco, que es donde se está dando eso, ¿verdad? A los periodistas internacionales, youtubers y demás, los llevan al CECOT, allá les van a dar un tour carcelario para que vean cómo es que viven los presos allá. Y del CECOT, allí no está saliendo gente fallecida, ¿verdad? Ni torturada, nada. ¿Por qué no lo llevan a Mariona? ¿Por qué no lo llevan a Izalco? Que vayan a ver cómo están las condiciones allá, ¿verdad? Sino que lo llevan al CECOT a lucirse que hay una cárcel gigantesca donde tienen a miles de pandilleros revueltos de todas las pandillas ahí en la misma celda y que no se están matando, sino que ahí los meten revueltos. Pues sí, pero el CECOT es una cosa y Mariona y también el penal de Izalco es otra, y son realidades bien distintas. De ahí están saliendo los muertos, de ahí están saliendo las torturas. En el Secot no, ahí prácticamente como que les han hecho una isla solo para los pandilleros y que estén tranquilos ahí. Vea, con sus tres tiempos de comida, los sacan a hacer ejercicio, ahí están los doctores para que los estén revisando. O sea, prácticamente les han hecho como un hotel, solo que no pueden salir. ¿Ah? Pero mientras en estas otras cárceles llega la gente, los esperan con una gran golpiza, los mantienen denigrándolos de todas formas y, y, y por último que terminan matándolos. Mucha gente, más de 500 personas reportadas como fallecidas saliendo de los penales y decenas también de denuncias por tortura. Es tiempo que las autoridades ya hubieran hecho algo, pero hasta el momento, mire, con la boca cerrada. Entonces uno no entiende cómo es que están viendo este tipo de violaciones graves a derechos humanos, el cometimiento de delitos y que se están causando homicidios, porque esos son homicidios. Son pocos, digamos, los que han muerto por alguna situación que se le complicó el estado de salud y murió.
¿verdad? Pero también hay una responsabilidad porque no le llevaron al médico, no le dieron su medicina y tenía enfermedad crónica. A lo mejor afuera hubiera durado más tiempo, ¿verdad? Con los cuidados de su familia y en un ambiente libre, pero estando en esos penales, esa es otra especie de tortura, no darle sus medicamentos. Entonces, de todas maneras, ellos tienen responsabilidad. Y esos delitos pueden considerarse como delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Porque la persona detenida está en manos del gobierno y el gobierno debe garantizarle su integridad física, debe garantizarle su salud, debe garantizarle que le van a respetar algunos derechos, ¿verdad? Algunos derechos, porque estando presos pierden varios derechos, pero no pierden el derecho a la vida, no pierden el derecho a la salud, no pierden el derecho a la educación, ¿verdad? Para eso hay, incluso internamente en los penales hay escuelas, hay educación a distancia, etcétera, pero estamos viendo que esto se ha degenerado, ¿verdad? Como una venganza, como una vendetta, porque estos fueron en la calle, fueron malos con la población, ahora nosotros vamos a ser malos con ellos. Pero ¿en qué convierte al custodio? O sea, si el custodio de centros penales viene y agarra un garrote y empieza a darle al reo, le tira gas, pimienta, lo hostiga día y noche, ¿en qué se convierte entonces este custodio de centros penales? Se convierte en un delincuente, se convierte en lo que él ha combatido, ¿sí? Es como el policía que empieza a robar, que, que empieza a aprovecharse del uniforme para lucrarse, él se convierte en lo que ha jurado combatir, se convierte en un delincuente. Entonces lo mismo está pasando en los penales. Los custodios, ellos están para resguardar las instalaciones y evitar que los reos puedan vulnerar la seguridad del centro penal. Para eso están ellos. No están para golpear a la gente, no están para torturarlos. Esa es la deformación que se ha generado producto del régimen de excepción, que ha permitido estos abusos, que ha permitido que custodios de centros penales pierdan el horizonte y crean que ellos a través de esas acciones están haciendo justicia. Pero si nosotros vamos a ver las estadísticas, el 95% de las muertes en los penales corresponde a personas que nunca han cometido ningún delito, no tienen que ver con pandillas y jamás habían estado presos. El 5% corresponde a delincuentes y pandilleros. Entonces, ¿cómo vemos ahí la situación? Una incongruencia, porque si murieran delincuentes, pues a nosotros, ¿qué nos importa si mueren? Pero no, está muriendo gente que no tiene que ver con pandillas, que es gente inocente que se la llevaron y murió ahí en el penal torturada o murió asesinada. Le quebraron el cuello, le quebraron las costillas o por inasistencia médica. Ese es el panorama que tenemos respecto a este tema, Carlos. Tocayo, una pregunta. Yo recuerdo que de los primeros programas que hicimos contigo fue un despido masivo de custodios que hizo el gobierno en su primer mandato, el que era constitucional, porque este segundo mandato ya no es constitucional, el actual, pero hizo un despido masivo. ¿No será que yo no creo que todos esos custodios que despidieron fueran malos custodios? ¿No será que quería meter gente, pues, afín al pensamiento o algunos de estos que ingresaron o que les dieron gente sádica, pues, o que enferma, pues, verdad, torturadora? Porque me parece raro eso que tú dijiste que allá en el SECO que están las dos pandillas que se odian a muerte y nadie dice que no sea cierto, no se estén matando entre ellos, y no es que yo desee eso para nada, ¿verdad? Pero o no hay muertos, pues no hay golpeados de ahí en el SECOT, y el de Izalco cada rato sale gente, y nosotros hemos tenido médicos que dicen, mire, nosotros no podemos decir, pero ya llegan sin signos vitales, en otras palabras, ya llegan muertos al hospital, pues, ¿verdad? Lo que pasa es que en el informe no pueden decir eso porque les buscan un problema a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿no será que era un plan macabro desde el inicio, quitar un montón de custodios que no tenían, que eran gente más sana, pues, para meter gente que tiene alguna situación, sadismo, pues, ¿verdad? El estilo de lo que en el pasado fueron los escuadroneros, pues. Definitivamente
esa cantidad que quitaron de custodios e incluso también personal administrativo, lo quitaron porque esta gente no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo con la forma como se estaban conduciendo en los centros penales, la forma cómo se estaba llevando a cabo todo esto. Y fueron más de 500 despidos ahí. Incluso inspectores despidieron. O sea, gente con grado, ¿verdad? Dentro de la escala de custodios de centros penales. Y nos comentaban a nosotros en esa oportunidad de que ellos muchas veces se rehusaron a realizar acciones de ese tipo, como por ejemplo sacar a los reos a la 1 de la mañana y echarles agua, ¿verdad? Con una manguera y dejarlos ahí en el patio y después volverlos a meter a la celda así todos mojados y ahí que se quedaran. Ese tipo de prácticas, o dentro de las celdas rociarle gas pimienta, ¿verdad? Muchos se rehusaban a ese tipo de cosas y así lo fueron quitando. Y la gente que llegó, ya llegó con un adoctrinamiento enfocado en eso, porque después de esa como depuración que hicieron en centros penales, ya no han habido despidos así masivos. No han habido que se haya registrado eh, despidos de esa magnitud. Habrán despedido tal vez alguno o dos, pero esas cantidades que despidieron al principio de la administración constitucional de Bukele no se ha vuelto a dar. Entonces es posible que hayan buscado reemplazar a esta gente con otro perfil de custodio, mucho más violento, deshumanizado, ¿verdad? Que no le importe nada y que sea obediente al sistema. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Mira, pues estaba pensando también, por ejemplo, como cuando se dan el tema de las torturas, yo creo que la gente o los custodios no actúan por sí solos, no actúan, digamos, espontáneamente. No habrá una directriz detrás de eso, ¿verdad? Porque las declaraciones que hacen es que nomás entran al penal, ya les empiezan a golpear al nomás entrar, ¿verdad? Entonces, una práctica común. Y tú decías anteriormente también que ahí en Oriente por lo menos ya hay unos policías presos porque se están investigando, y en este caso, que son más evidentes, ¿verdad? La fiscalía no actúa. Correcto. Y es donde uno se queda pensando, bueno, ¿a qué están jugando estas gentes? Y definitivamente este tipo de aspectos, claro que lo saben arriba, claro que lo saben, desde el presidente. Si no es algo sencillo y tampoco es aislado, porque son cantidad de casos, o sea, son cientos de personas las que han muerto ahí en los penales, pues no es uno ni dos, estamos hablando de más de 500 personas. El presidente de la República tendría que preocuparse ante una cantidad de gente que ha salido fallecida de los penales, pero no lo vemos diciendo nada, no lo vemos presentando ningún informe, no lo vemos removiendo al director de centros penales ni a los directores de los penales estos donde han salido los muertos, nada, en lo absoluto. Entonces, como que hay ya algo premeditado y se acepta tal como ha sido la cosa, ¿verdad? Y no se da explicaciones como acostumbra esta administración, ¿verdad? No dar explicaciones a nadie. O sea, si lo hacen, no les importa dar explicaciones. Así de sencillo. Simplemente es así y ellos no se responsabilizan de absolutamente nada. En su debido momento, claro, ¿verdad? Cuando todo esto caiga, todos esos casos van a salir a la luz. Y las autoridades que han sido responsables de esto van a ser demandadas. Así ha sido en muchos otros países. Pasan 20, 30 años y cuando cae todo, empiezan las investigaciones y empiezan a caer ya las capturas, ¿verdad? De funcionarios o exfuncionarios que han participado en este tipo de violaciones a los derechos humanos y vejámenes que le hacen a personas que están presas. Y una pregunta relacionada, digamos, a ti y al movimiento, pues,
porque ustedes hacen bastante trabajo, digamos, de organización de la policía y denuncias al mismo tiempo, porque la vez pasada también tú hiciste la denuncia de persecución hacia tu persona, ¿verdad? Entonces, nos gustaría saber cómo sigue esa situación, si todavía se sigue el riesgo, si el movimiento de trabajadores de la policía puede hacer su trabajo organizativo, puede hacer su divulgación o tiene problemas para realizarlo. Nosotros tenemos bastantes problemas para el desarrollo de actividades organizativas, así como están todos los sindicatos del país. Prácticamente la lucha sindical ha sido desmontada por este gobierno. Ha generado amedrentamiento a las directivas de los sindicatos, a las directivas de las organizaciones, un amedrentamiento que ha ido eh, limitando los espacios de la lucha sindical. Es sumamente complicado y la persecución a los líderes, eso se mantiene. Nosotros estamos conscientes de eso y pasa por no aceptar la crítica que se hace al sistema político. Y eso es un error que ellos cometen, porque si el gobierno se le tienen que hacer críticas cuando algo no está bien, ¿cómo le vamos a decir que todo está bien? No puede ser. Es imposible. Entonces, desde la parte sindical le vamos a decir, mira, aquí hay violación a derechos humanos por esto, violación a los derechos laborales por esto, ¿verdad? Las condiciones de los trabajadores necesitan cambiar en esto. Cuando uno hace ese tipo de señalamientos, entonces uno choca con el gobierno. Y el gobierno lo toma como que se le está criticando negativamente, incluso hasta tildan de oposición, etcétera. Pero lo que está haciendo uno es desarrollando el rol de directivo sindical, que eso es lo que le corresponde a uno. Los líderes sindicales o líderes de organizaciones tienen que velar por su gente y tienen que velar que las condiciones en las que trabajan sean dignas. Y si eso lo lleva a uno a chocar con el gobierno, pues vamos a chocar. Y el gobierno lo que tiene que hacer es buscar la mediación, buscar el diálogo, llegar a entendimientos. Pero aquí este gobierno es tosco, es intransigente, o sea, no se le puede decir nada, ¿verdad? Porque entonces ya es enemigo. Eso es absurdo. Aquí en cualquier parte del mundo hay sindicatos y los patronos van a negociar con los directivos del sindicato porque no pueden ir a hablar con 200 o 300, van a ir a hablar con la junta directiva que representa a los trabajadores y ahí se llega a acuerdos. Cuando se vive en países democráticos, en países civilizados, ¿verdad? Donde la democracia es la moneda de cambio y donde se manejan este tipo de aspectos de manera profesional. No se mira a los sindicatos como que son enemigos, sino que se ve como una ventaja, ¿verdad? Porque el patrono dice, bueno, yo no puedo ir a hablar con cada uno de los 300 trabajadores de mi fábrica. Llamo al sindicato y le digo, vaya, mire, estos y estos problemas tengo. Ayúdenme ustedes a resolverlo. Ustedes son los representantes de los trabajadores. Necesitamos producir más o necesitamos producir X pieza nueva. Entonces, los directivos van y hablan con su gente y les dicen, miren, estas son las condiciones y estos beneficios hemos acordado, ¿verdad? Por producir más o por adaptarse a una nueva forma de trabajo. Pero aquí no. Aquí lo que hacen es, no, vamos a echar a los líderes, vamos a sancionarlos, vamos a destruirlos para dejarlos de ejemplo ante los demás y que no sigan. Esa es la forma de actuar de aquí, del país, de este gobierno más que todo. Entonces los líderes sindicales lo que hacen es que se inhiben, ya no dicen nada, ya no hacen protestas, ya no hacen ni conferencias de prensa siquiera, pues, para decir, miren, aquí estamos de tal y tal forma, porque tienen miedo que los quiten de sus puestos de trabajo y empiezan a pensar ya con la panza. ¿Ah? Empiezan a pensar con la panza y dicen, me quitan el trabajo, ¿cómo voy a hacer para pagar la casa, el préstamo, el colegio de los hijos? ¿Qué voy a hacer? Entonces puede más la panza que la cabeza. Entonces, y inhiben completamente el movimiento sindical. Y eso es lo que han hecho. A través de los 5 años anteriores constitucionales, han ido desmontando todo el trabajo sindical y organizativo y continúan ya en este periodo inconstitucional. Eh,
Marvin, he tenido problemas de señal, pero se escucha en este momento. Sí, Bueno, pero entrando al otro tema, y no es que yo quiera, pero ¿por qué tanta? Y por el otro lado, algunos dicen que con la danza en la asamblea y edecanes y las muchachas tienen derecho en su tiempo libre a hacer lo que a ellas les guste, pero con los impuestos nuestros uno esperaría que no las contraten, que las contraten por sus habilidades profesionales, porque van a asesorar en temas de seguridad, en temas jurídicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos, se ha dado un escándalo, ¿verdad? Que solo para mí, es la punta del iceberg de la corrupción de todo este gobierno, porque al fin y al cabo, digamos, hay que señalarlo, la cantidad de millones del presupuesto de la Asamblea solo son 54.7. Eso no quiere decir que no haya corrupción, comparado con los 8.500 millones que maneja el gobierno, pero ¿cómo ves la situación de la Asamblea? ¿Por qué ha salido eso al aire? Digo, porque este gobierno controla casi toda la información. ¿Será una cosa a propósito para que nos entretengamos o hay fisuras en este gobierno? No sé, ¿cuáles son tus valoraciones en ese tema? No sé si Carlos quiere agregar algo. No, no, yo me gustaría escuchar primero a ver qué dice Marvin, a ver si después me surge la pregunta. de acuerdo. Fíjate que es bien interesante cómo surgió todo esto. Ese tema de la asamblea y el destape de plazas que tenían ahí, que habían contratado gente, sus familiares, etcétera, incluso mujeres que pues tienen cuentas en OnlyFans, ya saben a qué se dedican esas cuentas. Y resulta que un grupo, ¿verdad? Un grupo de hackers que se dedican a eso, a tratar de sacar información sensible y exponerla públicamente, hicieron una infiltración en la base de datos de la Asamblea y publicaron un listado de plazas de toda esa gente que está contratada en la Asamblea. Y ahí empezó a salir que la esposa del ministro fulano de tal estaba contratada en la Asamblea, que la cuñada estaba en la Asamblea, la cuñada del ministro, y etcétera. Y empezó a surgir ya un destape de corrupción que todos lo sabemos, que esa Asamblea es corrupta y que estos señores, color celeste, ellos se presentaron como gente pulcra, se presentaron como inmaculados sin pecado concebido, ¿verdad? Y diciendo de que eran una opción diferente para el pueblo. Y el pueblo compró y los votó y los hicieron grandes. Primero en la administración anterior, ¿verdad? Que provocó todo el descalabro que tenemos en este momento, que quitaron a la sala de lo constitucional, al fiscal, hicieron cuánta cosa ahí, y le vuelven a dar el voto de confianza en esta nueva administración, dándoles una mayoría totalmente aplastante. Pero ¿en qué ha terminado eso? O sea, ¿en qué ha derivado? En que esta gente es rata, super rata, más que los anteriores, y que se han lucrado de esos puestos que tienen ahí en la Asamblea. O sea, ellos llegaron como diputados fingiendo ser pulcros y que iban a legislar a favor del pueblo. Mentira. Lo que han hecho ellos es aprovecharse de los cargos, meter gente que en nada le beneficia a la población. O sea, ¿en qué le puede beneficiar a la población que tengan una persona de esas de asesora? En absolutamente nada. ¿Tiene derecho al trabajo? Sí, tiene derecho al trabajo, pero con los impuestos del pueblo no, porque ellos mismos lo han dicho, de que esta asamblea iba a ser diferente, que nos iban a despilfarrar los recursos, que se acabaron los compadrazgos, los amiguismos y las cheradas contratadas. Mentira, todo eso es falso. Ahí están contratados un montón de gente, que son cheros de ellos, sus parientes, compadres, etcétera. Entonces, ¿cómo se vienen a presentar como blancas palomas y son buitres? Es pura farsa, pues, y la gente ya lo está viendo. La gente se está despertando ya y está viendo que esa clase política nueva, dicen ellos que son nuevos, son ratas de la misma planta, son ratas de piñal y que se aprovechan de sus cargos. Bien dicen que el que habla de la pera comérsela quiere, y eso es lo que han hecho ellos.
hablaron tanto de la Asamblea Legislativa que han terminado haciendo lo mismo, o peor que los que estaban antes, ¿verdad? Porque ya sabíamos nosotros que había corrupción en la Asamblea y que había aprovechamiento de los cargos. Pero estos que dijeron que iban a ser diferentes han salido igual o peor. Y hay una estructura que han inventado ellos que contratan gente, digamos, por ahí aparecían unas plazas de camarógrafo, más de $2,000. Eso es mentira. Eso, ellos aparecen en plazas nominales con $2,500, por ejemplo, pero al empleado no le dan ese dinero completo. El trato es que a una persona, voy a poner un ejemplo hipotético, le pagan $2,500, le sale en planilla, pero él solo va a cobrar 1,000 y 1,500 le va a regresar al diputado. Y así han hecho con todas las plazas, hasta las más pequeñas. Digamos, gente que han contratado con $400 o $500, me vas a regresar 50, me vas a regresar 75. Incluso hasta los PPIs que han sido asignados a estos diputados les han quitado dinero. Me vas a regresar $50 por haberte yo puesto ahí de PPI. Y estos tipos han estado lucrándose durante los 3 años anteriores y van con este año ya lucrándose, ¿verdad? Cada mes están sacando $3,000, $4,000 de retorno del presupuesto que les asignan, que son $14,000 para que contraten plazas. Un diputado, lógicamente, no lo sabe todo, tiene que contratar un par de especialistas. Un especialista, digamos, en la Constitución, un constitucionalista, un abogado especialista en procesos de presupuesto, ¿verdad? Unos 3 especialistas, de unos $2,000 podría ser, ¿verdad? Un salario bastante bueno. Tiene que contratar una secretaria, un asistente, una ordenanza, y tal vez algún técnico informático, y uno de prensa y uno que le maneje el tema de las redes sociales. Y paremos de contar. Pero esta gente, en lo que hemos podido ver nosotros, unas sus listas que han sacado, aparece solo gente de prensa, editores, camarógrafos, fotógrafos. O sea, ¿para qué queremos nosotros que un diputado ande rodeado de gente de prensa y de camarógrafos? ¿Para qué? ¿Que acaso es estrella de Mira, cine? y yo, bueno, tú tienes más conocimiento y eso lo digo como Marvin Marvin Izquierdo a título personal. Este señor presidente de la Asamblea a veces como que anduviera con algún opioide o algún estupefaciente porque es muy agresivo. Bueno, antes con nuestra compañera Anabel, Dina, ahora con esta muchacha, con Claudia Ortiz, a veces se comporta así bien agresivo, pues, pero de una forma como que tiene una personalidad o es bipolar, algún problema tiene desde una prepotencia con la que actúa este señor que es el presidente Castro, como que es Ernesto Castro. O sea, y la actitud de ellos hacia sus compañeros diputados, no necesariamente de la misma bancada, es de una prepotencia tremenda, pues, y como que casi le creen a los, Luis XV, el Estado soy yo, Carlos I, el Estado soy yo, ¿de dónde sacan estos señores de que el poder es permanente? ¿Cuál será la mentalidad de ellos, tú que estás por allá y te llega más información? Fíjate que lo que ellos quieren demostrar es que tienen el poder. Eso es lo que ellos quieren demostrar con esas actitudes que a todas luces son actitudes poco éticas. Más que todo se ve como algo infantil eso. No es no es algo propio de alguien que ostente el título de presidente de la Asamblea Legislativa, primer órgano del Estado. Eso habla mal de una persona. No se le ve o no demuestra ética ni profesionalismo, ¿verdad? Alguien que se exprese así de esa manera. O sea, se ve un tipo vulgar, corriente, que no tiene absolutamente nada de profesional. Diferente es cuando hay debates, ¿verdad? Los debates no son, digamos, dirme que te diré, sino que son discusiones de ideas. Tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, las debatimos y podemos llegar a alguna conclusión, ¿verdad? Algo que coincida de ambas partes. Esa es una discusión, pero esta gente no. Estos hacen una algarabía como que son gente que vende en las plazas sin ofender a las personas que hacen esa labor, pero así se oyen. No tienen absolutamente nada
de sustancia que uno les pueda, uno puede decir, ese discurso, algo le puedo agarrar, ¿vea? No, lo que dan es vergüenza, pena ajena es lo que dan. Y quieren demostrar que tienen poder alzando la voz, siendo el que más grita, siendo el que más ofende. Ah, sí, este es el que domina, ¿verdad? Este es el jefe. Para ser jefe y para ser líder no se necesita gritar. Lo que se necesita es ser responsable, responsable de sus acciones. Y eso es lo que esta gente no tiene, ¿verdad? No tiene liderazgo ni asume su responsabilidad, sino que quieren ocultar su poca inteligencia con la prepotencia. Por ahí hay un dicho que dice, cuando termina la inteligencia comienza la prepotencia. Y por ahí vamos con esta gente en la asamblea. Si es que alguna vez la tuvieron, ¿no? La inteligencia, ¿no? Porque cuando termina. Mire, claro, que eso es un panorama bastante opaco, digamos, con este tipo de gente que no se espera que el futuro de El Salvador vaya a mejorar, sino que vaya a empeorar. Y de acuerdo a esto, ¿qué es lo que tú prevés que pueda pasar a un corto plazo, si la situación sigue de esa manera o si cambia? Hay un detalle que ha cambiado en la sociedad salvadoreña respecto a la simpatía que tienen por los políticos. Resulta que hoy la sociedad es mucho menos apegada a los políticos. Y si estos han salido de sinvergüenzas, les van a pasar factura en las urnas. Habrá que ver, habrá que ver las opciones que la gente va a tener ya en la palestra de las futuras elecciones, ¿verdad? Porque habrá que ver opciones. Esta gente de nuevas ideas ya no es opción. Ya se vieron que son peor que cualquier político de los de antes, ¿verdad? De los más podridos que uno se puede imaginar, estos salieron pero recontra peor. Y todavía hay gente, todavía hay fanáticos radicales que los defienden, todavía hay gente ciega que defiende ese tipo de personas, ¿verdad? En otro país mucho más delicado ya los hubieran sacado a todos, ¿verdad? Pero hablamos del Salvador. Y aquí vamos a esperar a que las elecciones lleguen para ver si la gente se convence que este tipo de personas son de lo peor y que lejos de mejorar la calidad de la Asamblea Legislativa, la han convertido en prácticamente un circo y la han convertido en una oficina de casa presidencial. No es otro poder del Estado, sino que es una extensión de Capres. Y la Asamblea debe ser otro poder del Estado que controle al Ejecutivo, que controle al Legislativo y que lo controlen también a este poder. Por eso es que se llama República del Salvador, porque tiene tres poderes del Estado. Está dividido el poder para que nadie se adjudique el poder absoluto. Pero con esta asamblea complaciente, arrastrada a los designios del Ejecutivo, ¿cómo puede llamarse poder del Estado? No. Entonces ahí es donde la gente tiene que abrir los ojos. Y en el futuro cercano, digamos, porque las elecciones siempre están a la vuelta de la esquina, la gente tiene que pensar, razonar el voto y no permitir que esta gente le siga escupiendo en la cara la vida suntuosa que se está dando, ¿verdad? Porque estos tipos le presumen a la gente trajecitos de $1,000, zapatos de $800, carteras de $500. O sea, ¿que acaso es desfile de moda la Asamblea Legislativa? Si ahí van a trabajar, no a que les anden viendo que se mandan a hacer trajes a la medida de $1,000. Eso no es correcto, ¿verdad? Porque los están comprando con el dinero del pueblo, los están comprando con los impuestos que generamos todos, y por lo tanto ahí deberían de ser austeros, ¿verdad? No deberían de llegar con esas grandes ínfulas como que son ricos, ¿verdad? Porque rico no es tener dinero, sino que es un estilo de vida. Ese es el detalle. Y estos quieren tener el estilo de vida de los ricos. Pero el que es rico ya tiene ese estilo de vida, pues, ¿verdad? Ya es así, por la plata que ha acumulado durante muchos años. Y estos de la nada quieren presumir que tienen plata, ¿verdad? Que son de alta sociedad cuando sabemos que no lo son.
A la asamblea no se llega a presumir, se llega a trabajar y esta gente no lo ha hecho. No ha trabajado, no ha hecho las cosas correctas y lejos de eso ha despilfarrado la plata, contratando gente que en nada abona al país. Esperemos que la gente despierte ya para las próximas elecciones y les vaya pasando factura. Sí, es interesante que tú realmente casi que se ha perdido el concepto de república, como dice una que te dejó dar. Como que tiene problemas Marvin ahí Sí, sí, en la señal. sí, no le escuchamos bien, No, se le escucha cortado. Sí, claro. A ver, mira, bueno, ese tema es bastante, digamos, jodido, porque de sí, todos modos, al terminar la legislación, todos tienen que hacer la declaración de su patrimonio y hacer la claro, comparación de cuando entró a cómo salió y a ver si se corresponde a los sueldos que tenían. Esperamos que haya transparencia también en ese aspecto cuando se termine, ¿verdad? Porque tienen que hacer esas declaraciones y ahí se verá, digamos, la verdad de todos, ¿no? Si es sí, cierto que no abusaron, no robaron, van a estar con la misma cantidad con la que cuales entraron, ¿verdad? Pero si, como tú dices, ahora andan dando esos lujos, ¿de dónde salen esos lujos? correcto. ¿Verdad? Así es que, bueno, mira, como el tiempito, además que Marvin tiene tu callo ahí Sí. con el tiempo, no, me gustaría que tú dieras un mensaje que consideres importante, digamos, a la gente que ahorita nos está escuchando. Sí, por supuesto. Para los amigos, bueno, en primer lugar, darles las gracias a ustedes, ¿verdad?, por el espacio en el Frente Intercontinental, que hemos abordado estos temas que son espinosos y son difíciles de tratar. A los amigos que han estado pendientes del desarrollo de este programa, de esta plática que hemos tenido, busquen información, busquen datos, analicen qué es lo que está pasando en el país, vea si su situación ha mejorado o ha empeorado, hágase un autoanálisis para ver en qué momento nos encontramos, si esto es lo que queremos para el país o queremos algo mejor. ¿Qué tipo de político queremos que esté legislando en la Asamblea Legislativa? ¿Queremos políticos sinvergüenzas que vienen a mentirle a la gente o políticos que hablan con la verdad? ¿Queremos una administración gubernamental que viva solamente de la publicidad o queremos una administración gubernamental que realmente ataque los problemas de la pobreza, de la exclusión y de la marginación social y que genere empleo? ¿Qué queremos nosotros como sociedad salvadoreña? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Porque hoy por hoy el rumbo no se ve claro, el rumbo se ve incierto. No sabemos qué nos va a deparar el futuro ante esta incertidumbre jurídica, ante la incertidumbre política, ante la incertidumbre económica. No sabemos a dónde vamos a ir a parar como país, pero que entre todos podemos hacer cambios, cambios importantes. El poder radica en el pueblo y el pueblo tiene que entender que ese poder debe depositarlo en las manos de gente responsable, en manos de gente que está comprometida con los grandes cambios del país y que no es gente que se va a aprovechar de sus cargos para perpetuarse en el poder. Eso es lo que nosotros debemos estar atentos como sociedad salvadoreña. Y otra cosa, debemos organizarnos. Esa es la única forma que podemos cambiar esto, organizarnos, perder el miedo y seguir luchando. Es la única forma, no hay otra. Nadie va a venir a pelear las luchas de nosotros los salvadoreños. No van a venir de Guatemala, no van a venir de Honduras, no van a venir los gringos. Nadie va a venir aquí a pelear nuestras luchas. Debemos pelearlas nosotros, ¿verdad? Los que queremos la justicia, los que creemos en la justicia y los que creemos que este país debe ser un país democrático y representativo. Gracias, un buen mensaje para todos los que nos están escuchando. Esperemos que lo hayan escuchado y divulguenlo también, pues no se queden con ellos la información que ustedes han obtenido ahora, así que les vamos a pedir que divulguen, que compartan este video, ¿no? No sé, Marvin, si ya nos estamos despidiendo aquí, entonces no sé si tenés ahorita internet para poderte despedir. Sí, sí, bueno, agradecerle al tocayo, pedir disculpas que no tuve buena señal y lo que él dijo de último, la institucionalidad,
es más que es súper importante crear institucional un país sin leyes, pero leyes que se apliquen a todos, pues no funciona, pues, ¿verdad? Necesitamos un país con institucionalidad democrática y pesos y contrapesos, eso podría decir, y el compañero ha sido muy claro, pues muchas gracias. Sí, yo también Gracias ahí, agradecer, Marvin. recalcar también lo que también el Marvin Reyes dijo, para ser específico, sobre la organización. Ya escucharon, a organizarse porque nadie va a luchar por las necesidades de ustedes. Así es que a organizarnos en los diferentes sectores a los cuales nosotros pertenecemos. Bueno, muchas gracias a los tucayos, aquí a los dos Marvin, por haber estado en el programa. Nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.